yo le puse el sustituto porque habla de la sustitución de el apóstol Judas Iscariote. Y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 26 y después vamos a orar, ¿sí? Dice, ya estuvimos haciendo una introducción, un primer estudio, un segundo estudio, este va al tercero. Y dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y estaban todos, perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y los reunidos eran como de 120 en número. Y dijo, varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por medio de la boca de David acerca de Judas, el que había sido guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, se ha hecho testigo de nosotros con su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabá, que tiene por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando diciendo, tú Señor que conoces el corazón de todos, muestra cuál es de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Matías, el sucesor. Pero vamos a comenzar desde el comienzo de esta porción de las Escrituras, y es importante entender primeramente la función de los 12 apóstoles, quién eran los 12 apóstoles, para qué el Señor los escogió, por qué tiene que haber un sucesor, por qué había un sucesor. Y la palabra apóstoles en el original significa apostelo, que significa los enviados. El Señor, cuando Él llama a sus 12 apóstoles, estos 12 apóstoles iban a ser los sucesores de los 12 líderes de las tribus de Israel, que son las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob. Y estas 12 tribus de Israel tenían sus líderes, y cuando Jesús comienza su ministerio, Él nombra a 12 apóstoles que iban a ser los sucesores de estos líderes. Y es importante saber por qué, porque cuando antiguamente el sumo sacerdote, en el caso de Aarón, hermano de Moisés, que fue el primer sumo sacerdote, en ese tiempo, cuando estaban las 12 tribus establecidas, la función del sumo sacerdote era entrar al lugar santísimo y ser mediador entre Dios y el pueblo. Y el sumo sacerdote llevaba una pechera, un efod que se llama, que era el efod. El efod era una pechera que tenía 3 hileras
de 4 piedras. Estas piedras representaban las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo, el sacerdote presentaba el sacrificio para el perdón de los pecados por un año por el pueblo de Israel. Hoy en día ese sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Y no entra una vez por año, sino que Él entró para siempre. Y Él está sentado a la diestra del Padre, siendo el intercesor, el intermediario por todos nosotros. Y Él no nos lleva la pechera de las 12 piedras, sino que Él lleva las marcas de las manos y los pies en señal de que Él murió, de que Él se sacrificó por todos aquellos que creen en Él. Pero es importante entender la función de los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque viene un quiebre en la palabra de Dios cuando entramos en el Nuevo Testamento, de que de repente empieza a suceder una transformación. Y estos 12 apóstoles, no solamente ellos iban a juzgar a las 12 tribus de Israel, sino que también ellos iban a tener un papel fundamental para establecer las bases de la iglesia que hoy tenemos. Nosotros tenemos una iglesia apostólica, una iglesia que está fundamentada bajo la doctrina y el fundamento apostólico. Esa enseñanza que los apóstoles recibieron de parte del Señor, y esa enseñanza que hoy nos dejan a través de las Escrituras, que es la palabra de Dios inspirada por Dios, es fundamental para nosotros poder caminar y poder entender esto. Ahora, mire lo que dice en el Evangelio según San Lucas, versículo 22. Lucas 22, versículo 28. Capítulo 22, versículo 28. Dice esto: y Jesús le dijo: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Apóstoles significan enviados. Acuérdense que y me seréis testigos, me seréis mártires, personas que iban a morir para demostrar que lo que Cristo hizo es verdadero. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo ha asignado a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y te sentéis en el trono juzgando ¿a quiénes? A las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus de Israel van a ser juzgadas por los apóstoles. Ahora, ¿nosotros vamos a ser juzgados por los apóstoles? No. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser juzgados porque Cristo ya fue juzgado por nosotros. ¿Se entiende eso? Entonces, como Cristo ya fue juzgado por nosotros, nosotros no compareceremos ante el trono blanco, como dice la palabra en Apocalipsis, sino que compareceremos ante el tribunal de Cristo para que el Señor nos galardone según hayamos hecho bien o hayamos hecho mal en esta tierra. ¿Se entiende? Yo no puedo ser juzgado porque Cristo ya fue juzgado por mí. Entonces yo no puedo ser juzgado de nuevo. Pero sí los apóstoles van a juzgar ¿a quiénes? A los del Antiguo Testamento, a los de las 12 tribus de Israel. Amén. Ahora fíjate, volviendo a Hechos capítulo 1, versículo 13. Y dice que ellos volvieron desde el monte del Olivar, ahí donde Jesús había orado. Y dice que entraron y subieron al aposento alto. Este aposento alto que refiere aquí la palabra de Dios es el mismo aposento alto donde Jesús comió la última cena. Era el lugar donde Jesús tenía designado para reunirse con sus apóstoles, con su gente, con sus discípulos. Y es el mismo lugar donde después desciende el Espíritu Santo. Es el mismo lugar. Era un lugar designado por Jesús donde ellos se reunían. Y ahí dice que estaba Felipe, Tomás,
Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacob. Versículo 14. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjate que ellos empezaron a ser obedientes a lo que el Señor. ¿Se acuerdan lo que el Señor les dijo? Acuérdese que en el momento que Jesús en Pascua, Él muere y Él resucita el tercer día, día domingo, Él se levanta y Él estuvo 40 días. 40 días fueron los 40 días que Jesús estuvo en el desierto. 40 días tiene que ver con los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Ahora, esos 40 días fueron los 40 días donde Jesús le estuvo enseñando, ministrando acerca del reino. Pero dice que después, como leímos el viernes, Jesús fue elevado al cielo delante de los ojos de todos ellos, a la vista de todos, para que ellos vieran. Y se acuerda lo que le dijo el ángel le dijo: este mismo que ha sido llevado es este mismo el que vendrá. No vendrá otro Jesús, sino que este mismo, de la misma manera, de la misma forma como leímos el viernes, pero esta vez vendrá Jesús del cielo con toda la gloria del Padre desplegada. Todos los ángeles, toda la iglesia del Señor vendrá con el Señor. Amén. Ahora, es importante entender esto. ¿Por qué? Porque en ese momento dice que ellos perseveraban unánimes en oración, algo que el Señor les había dicho, que esperaran hasta la promesa del Espíritu Santo. Esta promesa del Espíritu Santo iba a ser el poder que ellos iban a investir a los apóstoles para ser testigos. No solamente testigos de declarar la palabra de Dios, como nosotros somos testigos de predicar la palabra de Dios, sino también testigos en cuanto a su propia vida. Ellos iban a entregar su vida, también iban a ser testigos en cuanto a señales, milagros y prodigios que se iban a manifestar de manera extraordinaria. ¿Para qué? Para fundamentar la iglesia en ese tiempo. Fíjate que Pablo, el apóstol Pablo, en 30 años él ganó casi toda Asia y estableció cientos de iglesias. Imagínense que en el primer mensaje que predicó Pedro se convirtieron 3.000 y después se convirtieron 5.000. Era algo realmente extraordinario, era algo sumamente grandioso lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Pero fíjate esto, dice que ellos estaban ahí unánimes en oración porque Jesús se fue a los 40 días y de los 40 días, ¿cuándo iba a llegar el Espíritu Santo? En Pentecostés. Pentecostés significa 50 días. Entonces, de que Jesús se fue hasta el día de Pentecostés, solamente hay 10 días. En esos 10 días ellos se quedaron unánimes. En esos 10 días ellos oraron. En esos 10 días ellos eligieron al apóstol número 12. Mire todas las cosas que hicieron en 10 días. Ahora, usted va a tener que sacar sus propias conclusiones de toda esta enseñanza. Y dice que ellos estaban ahí unánimes y en ese momento dice que estaba María, la madre de Jesús. Es la última mención que se hace de María, la madre de Jesús, en el Nuevo Testamento. Después de ahí no hay más mención de María en el resto del Evangelio. No hay más mención en el Nuevo Testamento de María. Es la última mención que se hace de María. Y dice que estaba con todos los apóstoles y dice que eran más o menos aproximadamente 120. Dice, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como de 120 en número. Y acá Pedro empieza a predicar, pero ¿se acuerdan lo que el Señor les dijo que esperaran? Y yo creo que, porque acá hay dos caminos. Acá hay dos enseñanzas. Una enseñanza es, está bien que los apóstoles hayan elegido a Matías como el sucesor de Judas. ¿Era el apóstol que el Señor quería? Usted va a tener que evaluar estas cosas y darse cuenta de algo que yo pensé durante muchos años, muchas veces, y yo siempre tengo una afinidad muy grande con el apóstol Pablo. A mí realmente me fascina el apóstol Pablo, me encanta su ministerio. Y yo para mí entender, el apóstol número 12 es Pablo.
no hay 13 apóstoles. Acuérdense que eran 12 apóstoles que iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Ahora, entonces, ¿qué? Hay 13 apóstoles que juzgarían a 12 tribus de Israel. Matías y Pablo se estarían peleando ahí en el trono a ver quién va primero. Vos vas 2 días, yo voy 3 días después. Ahora, acá hay algo que muchas veces parece contradictorio, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios es santa, es perfecta, es justa y no hay contradicción. Lo que nos muestra la palabra de Dios es muchas veces la verdad de las cosas. Y nosotros tenemos que saber evaluar esa verdad a la luz, escatológicamente, sistemáticamente, trayendo otros versículos para poder entender cierto versículo. Como leímos recién en Lucas 22, 28, que el Señor tenía 12 apóstoles, sustitutos de las 12 tribus, para juzgar a las tribus de Israel. Entonces, acá nos aparecen 13 apóstoles. Judas muere, quedan 11, los apóstoles llaman a uno, que es elegido Matías, pero después también viene Pablo. Entonces, ¿en dónde encaja Pablo y Matías en todo esto? ¿Está bien? ¿Está mal? Pero es importante, y esto no quiero hacer énfasis a que yo tengo la razón, sino que usted pueda, como dicen los hermanos de Berea en Hechos 17, ellos escuadriñaban la escritura y sacaban la referencia, la conclusión de decir, esto para mí es así. Amén. Porque aquí hay 2 posturas. Unos dicen que está bien y la gran mayoría que no está bien. Yo me tiro por la gran mayoría. Y para mí, acá hay un error. Y el error es que el Señor les dijo a los apóstoles que esperaran, que viniera el Espíritu Santo, porque cuando viniera el Espíritu Santo los guiaría. Acá ellos no tenían el Espíritu Santo para guianza. Entonces toman una decisión sin la guía del Espíritu Santo. Algo que muchas veces nosotros solemos hacer. Muchas veces no esperamos la respuesta de Dios. No tenemos tiempo para esperar que Dios haga las cosas a su manera. Porque Dios hace las cosas a su manera. Dios hace las cosas como Él quiere. Y muchas veces va a parecer totalmente contradictorio a lo que vos tenés pensado. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para tu vida. Quizás tú mira, imagínate en este momento. Dice que tiempo después Esteban, un discípulo, un diácono de la iglesia, dice que fue muerto, apedreado por la gente, y entre eso estaba Saulo, Pablo, que fue el promotor, fue el hostigador, fue el que dijo, tírenle la piedra, mátele, pégale bien en la cabeza. Y dice que todos los apóstoles y toda la iglesia le tenía tanto miedo porque Pablo los agarraba, los metía preso, porque él era un perseguidor, un hostigador de la iglesia. Y de repente, ¿quién se podía imaginar que ese hombre perverso, malo, despiadado, era el apóstol número 12? ¿Quién podía pensar eso? Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros, hermano? Yo a veces suelo tener, alguien me escribe por WhatsApp, algún amigo de la vieja escuela, y me dice, Gastón, te vemos en YouTube con los videos y tú eres un predicador, no lo puedo creer. Tú eras el peor en la escuela. Tú eras el Stone. Yo me hacía llamar el Stone en la escuela. Y era muy malo. Entonces me dicen, es increíble. No puede ser que tú seas un predicador. Y eso es verdad. Claro, obviamente. De mi propio mérito no tengo absolutamente nada. Ahora digo, ¿cuántos de los que estamos acá, a veces pensamos y digo, ¿será posible que este perverso hombre algún día sea un predicador? ¿Cuántas veces habremos pensado? El fulano nunca se va a convertir, Mengano nunca se va a transformar, Menganito nunca va a cambiar su vida, él es un desastre. Y nosotros ya ejecutamos un juicio sin conocer los tiempos. Por eso le dijo el Señor, los tiempos y las sazones no le corresponden a ustedes saberlo,
Porque hermano, tú no sabes el final de la vida de una persona. Tú no sabes cómo va a terminar. Tú no sabes si esa persona, mira, mañana, hermano, tiene una transformación y un cambio y se termina levantando como un apóstol Pablo. Tú no lo sabes. Pero nosotros enseguida, por eso a mí me gusta mucho Job 38, cuando el Señor le dice, Job le pregunta todo a Dios. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el hambre en Siria? ¿Y por qué lo enfermo? ¿Y por qué los muertos? Entonces Dios le dice, bueno, Job, ahora te voy a preguntar yo, ¿dónde estabas vos, Job, cuando yo creé el universo? ¿Dónde estabas? Yo creo que esa cierra toda conclusión. ¿Dónde estás vos, Job? ¿Dónde estabas vos cuando yo inventé y creé todo lo que existe? ¿Dónde? Para que vengas a enseñarme a mí cómo hacer las cosas. Para que vengas a decirme, mira, Dios, esto se hace así. Por Dios. Se calcula, hermano, que la Tierra y el universo tiene más de 200.000 millones de años. ¿Dónde estabas vos? Que solamente tenés 30, 40, 50 años. Pichón. Dios tiene millones y millones y millones de trillones, de cientos de miles, incontable, infinito. Él es el alfa y el omega, el principio del fin. ¿Dónde estabas vos? Pebete, que te la crees que te la sabes todas. ¿Se entiende? Entonces, a mí me encanta eso, porque por eso después Job dice, de oídas te conocía. Yo ni sabía, dice Job, lo que yo decía. Era un desquiciado, un demente, no sabía lo que decía. Ahora, dice que Dios le dijo que perseveraran unánimes en oración, pero bueno, acá vemos que Pablo se levanta en medio de la multitud, en medio de los 120, y dice versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ahora mire lo que dice en el versículo 16, dice, era necesario que se cumplan las escrituras. Hermano, las escrituras son la inspiración de Dios y las escrituras son necesarias que se cumplan. No se pueden no cumplir las escrituras. Lo que nos enseña eso, que las escrituras siempre se cumplen. Siempre se cumplen. No hay nada que no se vaya a cumplir de lo que está escrito. Escrito está y así se va a cumplir. Ahora, ¿Judas nació para ser el entregador de Jesús? Judas nació para, y esto es algo maravilloso para poder entender, Judas nació como el perdido. Judas nació como, porque, como dice la palabra, ¿por qué Dios tarda? Porque queriendo Dios que prosigamos al arrepentimiento, por eso Dios tarda su venida, porque Dios quiere que cambiemos. Ahora digo, Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Es Jesús, es Dios, claro que sí. Ahora digo, ¿él quería que lo traicionara? No, porque las escrituras nos enseñan a nosotros que el Señor amó a Judas hasta el último segundo. Y esto nos enseña a nosotros, hermano, que tú mañana te equivocas y Dios no te va a dejar de amar. Que a Judas no lo mandó el Señor al infierno, Judas se fue solo. Pero el Señor intentó con Judas hasta el último segundo para que él cambiara. Pero escrito estaba que eso iba a suceder. Escrito estaba, ¿por qué? Porque Dios es un Dios omnisciente. Dios conoce pasado, presente y futuro, mi hermano. Dios sabe cómo vas a terminar. Ay, pastor, yo lo quiero saber. Te vas a enterar al final de la historia, pero no lo puedes saber antes. Entonces vemos que el Señor amó a Judas hasta el último momento. Y mire lo que dice, y vamos a hacer un poquito de memoria en cuanto a Judas, que es muy lindo poder ver la misericordia y el amor de Dios. Y dice en Mateo capítulo 26, versículo 48, Mateo 26, 48 dice así:
Y dice Mateo 26, 48 dice: y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Amigo. Wow. Jesús no le dijo traidor. Jesús no le dijo hipócrita, falso, trucho, embustero. Jesús le dijo amigo. ¿Y sabe por qué, hermano, los apóstoles nunca se dieron cuenta de quién iba a ser el traidor? Primero, Judas, se sabía que Judas era el tesorero de Jesús. ¿Usted a quién pone como tesorero? ¿A un ladrón? ¿O pone como tesorero a alguien que usted confía? ¿Se entiende? Acá el tesorero acá en la iglesia es Dayana González. Judas, ya te casamos. ¿Se entiende? Usted pone a alguien que administre su dinero, a alguien de confianza. Jesús confiaba en Judas. Por eso era tan allegado a Jesús que cuando Jesús dijo: me va a traicionar uno de los que están aquí, nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Porque dice que Judas mojaba el pan en el plato de Jesús. ¿Se imagina usted eso? ¿Se imagina usted a alguien que venga, hermano? Usted está en un restaurante comiéndose unos fideos con salsa y viene alguien y le hace: qué rica salsa. ¿Qué haces, desubicado? Usted no lo permitiría. Pero ahora de repente viene su hijo y dice: a ver, papi, ay, el nene tiene hambre. Eso diría Alejandra, quizás, ponele, con Lucas. ¿Se entiende? Eso diría mi mamá conmigo. El bebé. Está todo permitido. ¿Me entiende? Entonces, cuando el que moja el pan en el plato, ellos decían: imposible que Judas lo traicione, porque Judas era la persona de confianza de Jesús. Porque Judas le dejaba mojar el pan en el plato. Porque Judas era amado por Jesús, hermano. Y eso es importante entender de Jesús. Jesús nos ama. Jesús nos va a mandar al infierno. No. Jesús nos va a destruir. No. Jesús te ama. Te autodestruís solo. Por eso yo una vez prediqué un mensaje que el Señor me había entregado. Es: caminás con el ungido y terminás perdido. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible, hermano, caminar con el ungido y terminar perdiéndote? ¿Sabe cómo ocurre eso? Cuando no prestamos atención a las señales de nuestro corazón. Cuando no prestamos atención a cómo es nuestra vida. Judas, hermano, estuvo siempre con Jesús. Dice la palabra, dice en Hechos, dice que él era uno de los 12. Él no era menos, Él era uno de los apóstoles de Jesús. Él caminaba con Jesús. Él veía los milagros de Jesús. Él escuchaba el mensaje. Él escuchaba. Por eso, hermano, la palabra de Dios para algunos es salvación y para otros perdición. ¿Por qué? Porque escucho la palabra. Y si yo escucho la palabra y no la pongo por obra la palabra misma de Dios me va a destruir. Porque sabiendo qué es lo correcto, no lo hago. Y como dice en el estudio de Romanos que hicimos, hermano, la propia conciencia te juzga. Hay mucha gente que dice: yo no sabía de Dios, pero robaste. La palabra dice: no robarás. ¿Por qué robaste? Sabía tu conciencia que estaba mal, porque la conciencia la puso Dios para decirnos qué está bien y qué está mal. Y robaste, tomaste de lo prohibido y no te importó. No escuchaste la voz de tu conciencia. Eso te va a juzgar. Si tu conciencia no te juzga, dice. ¿Se entiende? Entonces Judas, viendo absolutamente todas estas cosas maravillosas, él no prestó atención a esa alarma que estaba dentro de él, que era la codicia, que era la ambición,
que era el tener dinero desmedido, que no le importaban las cosas del reino. Él estaba con Jesús viendo la oportunidad de utilizar el evangelio para su beneficio. ¿Usted cree que de eso no hay? Claro que hay, mi hermano. Hay por todos lados personas que utilizan el evangelio. Hermano, hay gente que te llama y te dice: quiero ir a predicar, tal día puedo ir a predicar, pero cobro tanto, usando el evangelio para ganancia propia. Por eso cuando derramaron el frasco de alabastro de perfume puro, Judas dijo: ¿por qué no lo vendemos y le damos a los pobres? Porque él quería sustraer de la bolsa, él quería dinero, él quería quedarse, él quería posición. Él no quería hacer la voluntad de Dios. Estaba ahí con Dios, estaba disfrazado, estaba escondido, estaba haciéndose parecer un apóstol. Parecía ser un cristiano, pero no lo era. Porque la intención de su corazón no cambiaba, no era genuino. Por eso a veces vienen personas y me dicen: pastor, se apartó del camino. Era una persona que escuchaba la palabra de Dios, escuchaba el evangelio, pero ahora se fue al mundo. No, hermano, nunca, no es que se fue al mundo, siempre estuvo en el mundo. Siempre estuvo en el mundo. Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero hay gente que está en el mundo y es del mundo, porque ama las cosas del mundo. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? Fueron rescatados, pero ella miró para atrás, miró lo que ella amaba, a Sodoma y Gomorra. Ella amaba a Sodoma y Gomorra, a ella le gustaba. Hermano, ¿a cuántos de nosotros no nos gusta el pecado? Nos gusta el pecado. No podemos decir que no nos gusta el pecado, porque el pecado tiene eso. El pecado no es algo que no te va a gustar. Usted no le va a decir a un drogadicto, a un borracho: hermano, ¿te gusta tomar? No, tomo y sufro cada vez que tomo. No me gusta, es horrible, horrible, horrible. No, hermano, disfruta. ¿Por qué? Porque tiene ese sabor de darte el placer que vos querés, que tu carne quiere. Ahora la pregunta es que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, yo tengo que aprender a amar la santidad y aborrecer el pecado. Ay, pastor, lo que pasa es que no puedo aborrecer el pecado porque no me vienen las ganas. No, las ganas no te van a ir nunca. Porque el pecado mora dentro tuyo, en tu carne, y nunca va a querer hacer la voluntad de Dios. Pero cada vez que yo me acerco más a la palabra, cada vez que entiendo más la voluntad del Señor, los planes de Dios, el propósito de Dios, y tengo que pedirle. Cuando yo veo una mujer pasando espectacular por la calle, tengo que pensar: esa mujer me puede llevar a la perdición. Eso me puede hacer perder mi familia, eso me puede hacer perder a mis hijos, eso me puede hacer perder mi comunión con Dios, mi relación con Dios, la santidad con Dios. Eso lo odio y tengo que odiarlo. Ay, pero quiero mirar, quiero ir, quiero chiflarle, quiero que. No, pero tengo que luchar para odiar eso, entender. Tengo que entender eso que está mal. Lo quiero, sí, pero voy a orar y le digo: Dios, ayúdame a aborrecer el pecado, ayúdame, Señor. Como le decía David: Señor, forma en mí, crea en mí un corazón recto. Porque mi corazón, hermano, Juan Calvino, uno de los hombres más prominentes en la Reforma protestante, un día él iba caminando por la calle y se tiró en la calle y le dijo: Señor, sácame, Señor, la promiscuidad, la laxivia, el desenfreno. Y él luchaba porque él lo sentía en su corazón, él lo deseaba, pero él quería cambiar. ¿Y dónde voy a cambiar? ¿En casa o en la iglesia? Yo sé que estoy mal, por eso tengo que congregarme, tengo que ir a orar, tengo que leer la Biblia. ¿Usted cree que las cosas van a cambiar por arte de magia? ¿Usted cree que, hermano, Judas se codiaba con Jesús, Judas dormía con Jesús, Judas comía con Jesús y lo cambió eso? No sirve caminar con Jesús, hermano, sirve que Cristo entre en tu corazón. Hay mucha gente: tengo la virgencita, tengo la estampita, tengo el rosario. No te sirve de nada, hermano, si eso no cambia tu corazón.
Entonces yo empiezo a entender cuál es la voluntad de Dios y cuál es mi voluntad. Entonces voy delante de Dios y me arrodillo y le digo: Señor, soy un pecador, soy una porquería, soy una basura, Dios. Tengo pensamientos malos, tengo deseos malos, Dios. Toda mi carne me empuja hacia el pecado. Mi mente me empuja hacia el pecado, Dios, pero yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu Santo, ¿para qué es? Gálatas 5:17. La carne y el espíritu no se llevan. Antes no teníamos el espíritu, hacíamos todo lo que a la carne le gustaba. Pero ahora que tienes el Espíritu Santo te va a empujar. Y la carne te va a empujar. La carne me empuja, el espíritu me empuja. Y yo estoy en el medio. Que me gobierne el Espíritu Santo. No sos un robot. Que no me gobierne más la carne, no la puedes, porque dice que el pecado mora en nosotros hasta que muramos. Entonces yo tengo ahora dos elecciones: el león bueno y el león malo. ¿Cuál más fuerza va a tener? Al que más yo alimente. Si yo no alimento, dice la carne, no proveáis para la carne, no la alimentes. Déjalo desnutrido al leoncito, así, como un gatito que no tenga fuerza. Y al otro del Espíritu Santo, por eso Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego, Pablo. Timoteo, aviva el fuego, aliméntate del Espíritu Santo, aliméntate en la oración, aliméntate en la palabra, aliméntate. Hermano, cada vez vas a estar más fortalecido. Cada vez vas a tener menos ganas de practicar el pecado, cada vez vas a aborrecer más el pecado, porque vas a amar más la justicia, la santidad de Dios. Y es lo que no pasó en Judas. Estando ahí, teniendo la oportunidad, como todos nosotros, vengo a la misma iglesia, pastor, algunos están llenos de Dios y otros están vacíos. El mensaje es el mismo, la iglesia es la misma, la edificación es la misma, los hermanos son lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? La intención. Si yo estoy acá dentro de la iglesia y mi corazón está afuera, mi corazón está pensando: ¿cuándo va a terminar este? Me quiero ir a hacer esto, me quiero ir a mundañar, me quiero ir a hacer lo otro. Hermano, ¿sabes qué? Tú nunca vas a recibir de Dios. Nunca vas a recibir de Dios. Y dice también en Lucas 22:48. Y entonces Jesús le dijo a Judas: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? El beso de la traición. Él lo traicionó con un beso. Pero era necesario que las escrituras se cumpliesen. Y dice el Salmo 41:9 en lenguaje actual. Yo le pedí a Liel que me lo busque en lenguaje actual. Salmo 41:9 dice: hasta mi mejor amigo, en quien más yo confiaba y con quien compartía mi pan, se ha puesto en contra mía. Y dice también en Zacarías capítulo 11, versículo 12. Zacarías 11, versículo 12. Y dice así, mire, escuche. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: echadlo al tesoro, hermoso precio con que me habéis apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y la eché en la casa de Jehová en el tesoro. ¿Se acuerda que pagaron la traición de Judas con 30 monedas de plata que fueron tomadas del templo? 30 monedas de plata que eran la ofrenda de Dios. Pagaron la traición de Jesús con su propio dinero. Wow. Ahora, 30 piezas de plata era lo que se pagaba por un esclavo. Y por eso hice referencia a esto de Zacarías, porque es lo que se pagó por Jesús, 30 piezas de plata. Ahora, volviendo a Hechos, quiero continuar con las Escrituras. Y dice en el versículo 18: y este pues es el salario de su iniquidad, adquirió un campo
y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Acá parece haber una contradicción, porque dice que con el precio de las 30 monedas, dice que Judas compró un campo. Pero también nos dice en Mateo 27:5, esto es importante entender porque a veces la gente te va a decir, no, pero hay contradicciones en la Biblia, entonces usted tiene que aprender, amén, para que nadie te engañe. 27:5, entonces yo se las quiero enseñar, 27:5, y dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo de alfarero para sepultar a los extranjeros, por el cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Ahora, en Hechos dice que Judas compró el campo y en Mateo 27 dice que los sacerdotes compraron el campo. Ahora, ¿quién compró el campo en realidad? ¿Judas o los sacerdotes? En realidad lo compraron los sacerdotes, pero con la plata de Judas. Entonces, ¿el campo de quién es? De Judas. Porque ellos no quisieron volver el dinero a la ofrenda. Entonces dijeron, no es lícito que compremos, que echemos la ofrenda de vuelta al tesoro. Entonces compraron ese campo con la plata de Judas. Entonces, ¿el campo de quién es? De Judas. Entonces no hay contradicción.